Y en este caso, en la clase anterior, perdón, habíamos visto cómo podíamos intentar reducir ruido con los nuevos parámetros y con la funcionalidad nueva, ¿vale? Voy a darle a cancelar. En esta clase vamos a intentar realizar justo el efecto contrario, ¿vale? Vamos a partir de una imagen neutra digital que no tiene ningún ruido y vamos a añadirle un ruido bastante realista, bastante mejor, ¿vale? Bueno, pues esto se suele utilizar sobre todo pues para simular que estamos trabajando con fotografía tradicional, para simular el grano que la fotografía tradicional de los negativos, bueno, pues tenía a la hora de hacer ampliaciones, ¿vale? Podemos añadirle grano simplemente para añadir textura o riqueza, ¿vale? O, por ejemplo, cuando estamos tratando con fotomontajes digitales y queremos disimular un poquito ese aspecto digital, queremos intentar disimular que no se trata de un montaje, que es una imagen real, bueno, pues añadiéndole ese ruido, unificamos los retoques, los tapamos, por así decirlo, y mezclamos mal la imagen para pues dar ese efecto de que se trata de una toma original y no de un fotomontaje. En anteriores ocasiones podíamos añadir ruido, bueno, pues haciendo diferentes truquitos con filtros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en esta nueva versión de Photoshop CS5 y sobre todo en la versión de Camera Raw 6, ahora sí vamos a tener una nueva herramienta para añadir ruido, ¿vale? Vamos a volver a abrir una imagen, en este caso también es una imagen JPG, pero también podéis hacerlo con vuestras imágenes RAW si queréis, y la vamos a abrir desde Camera Raw para utilizar, como os decía, esa nueva herramienta de Camera Raw 6 para añadir ruido, en este caso a esta imagen en blanco y negro que tengo aquí. Le doy con el botón derecho, hago command clic en Macintosh para abrir esta ventana de diálogo y decirle que me abra en Camera Raw. Bien, una vez que se nos abre la ventana de diálogo de este menú, ahora solo tenemos que asegurarnos de un par de cositas. Si os fijáis, tenemos la imagen encajada en pantalla y el nivel del zoom está a un 21%. Como pasaba en la clase anterior, lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que estamos trabajando a un tamaño de imagen del 100%. ¿Para qué? Para estar previsualizando perfectamente el ruido real. Si estamos con un zoom inferior al 100%, es probable que parezca que no estamos añadiéndole suficientemente ruido y le añadamos más del necesario y viceversa. Vamos, si tenemos un zoom muy grande, muy ampliado, podemos estar pensando que le estamos añadiendo mucho ruido y en realidad cuando la imagen esté a tamaño completo, a tamaño real, pues no se va a ver el ruido que nosotros teníamos esperado. Así que lo primero y principal, como os decía, es poner la previsualización de nuestra imagen dentro de Camera Raw a el tamaño real al 100%. Ahora, para añadirle ruido a esta imagen es tan sencillo como irnos a la pestaña de efectos que tenemos justo aquí dentro de Camera Raw y veis que tenemos aquí dos apartados. Tenemos el apartado de veteado, que está mal traducido, que en realidad se refiere al ruido, y el apartado de viñetas posteriores al recorte, que ya veremos en la siguiente clase. Como estábamos perfectamente seguros que estamos tratando los píxeles reales porque estamos al 100%, ahora única y exclusivamente tendríamos que añadir la cantidad de ruido que nosotros consideráramos oportuna. Yo, por ejemplo, con esta cantidad de ruido que tenemos aquí, creo que es más que aceptable. Si os fijáis, si yo desactivo mantener la vista fija aquí en la imagen mientras yo desactivo la previsualización, para que veáis cómo era la imagen anterior y cómo es la imagen posterior. Del mismo modo os voy a mostrar la diferencia. Si yo encajara en vista, no podría previsualizar ese ruido que estoy viendo porque el zoom es demasiado pequeño, ¿de acuerdo? Y si tuviera un zoom muy cercano, me podría parecer que a lo mejor me estoy pasando de ruido, le estoy metiendo demasiado ruido. Por eso
ahora que lo veis mejor, más claro, es el motivo en el que siempre que estemos haciendo trabajo sobre el ruido, ya sea para quitar o para poner, trabajemos con nuestra imagen al 100%. Una vez que le hemos dado la cantidad de ruido que nosotros consideramos, luego estos dos parámetros de aquí nos permiten variar el tamaño del ruido, ¿vale? Veis que así es muchísimo más grande. Tener cuidado que si le ponéis un tamaño muy grande perdemos mucho enfoque, ¿vale? Y la rugosidad de ese ruido. Veis que está básicamente lo que hace es cambiar el contraste del ruido de los granos que hemos generado, ¿vale? Esto es quizás demasiado exagerado. Yo creo que con un valor así y así estamos imitando de una forma bastante buena lo que es el grano, el píxel, el ruido. El grano quería decir, no el píxel, ¿vale? El grano que tenían las fotografías tradicionales de carrete, ¿vale? Cuando realizábamos una ampliación. Como ese es justo el efecto que yo quería obtener, ahora solo tendría que darle a hecho o a abrir imagen para dejar ese efecto aplicado a mi imagen. Pero no solo es eso, podemos ir bastante más allá. Podemos coger y guardar esta configuración, si estamos contentos con ella, de manera que se quede guardado como un predeterminado que luego podamos aplicar a otras imágenes. ¿Cómo? Muy sencillo. Tenemos que irnos aquí, dentro de la pestaña de efectos, dándole clic a este pequeño iconito que tenemos aquí a la derecha. Voy a mover cámara raw un poquito a la derecha para que tengáis el menú entero. Y aquí simplemente podríamos decirle que nos guarde estos ajustes, ¿vale? Por defecto nos puede decir que guardemos todos los ajustes que queramos, ¿vale? O simplemente puedo coger y seleccionar qué es lo que quiero directamente guardar. En este caso voy a deseleccionar todo y me voy a quedar simple y llanamente con el veteado, que es el grano que le he aplicado, pero como veis nos permite guardar todo esto tal y como queramos. Ahora simplemente le tendríamos que dar a guardar, le podríamos dar un nombre, por ejemplo, ruido personalizado, ¿vale? Y ya Photoshop nos indica la ruta necesaria para guardar estos ajustes, aunque si quisiéramos podríamos guardarlo en la ruta que nosotros creyéramos oportuna. Le damos a guardar, bien, le damos a hecho, y si yo ahora, por ejemplo, que estoy de nuevo en Photoshop con Mini Bridge, abriera en cámara raw, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí, la imagen de sepia, con el botón derecho o con control clic en Macintosh, ¿vale? Le decimos abrir en cámara raw. Bien, yo me voy a la pestaña de efectos y le puedo decir directamente que me cargue estos unos ajustes. Como veis, ya directamente me lleva a la ruta predefinida, puedo seleccionar esos ajustes y puedo darle a abrir. De ese modo he generado el ruido. ¿Qué pasa? Que no podemos verlo. ¿Por qué? Porque estamos con la imagen en pantalla al 21% de zoom. Si yo la encajo y le pongo a 100, a píxeles reales, perdón, que he hecho aquí, eso es, a píxeles reales, ya sí que podéis previsualizar el ruido que le hemos añadido y que coincide con la configuración que realizamos en la clase anterior y que guardamos como predefinido. Si mantenéis vuestra mirada fija en la imagen mientras yo desactivo la previsualización, vais a poder ver cuál era la imagen anterior sin ningún ruido y la imagen posterior con el ruido añadido y con esa textura. Bien,
por fin ya hemos visto una manera mucho más sencilla y mucho más real de añadir ruido a nuestras imágenes para conseguir diferentes efectos a través de la nueva pestaña de efectos de Camera Raw 6 y del apartado de veteado. No solo vamos a poder guardar los ajustes que consideremos oportunos para añadir ruido con este nuevo apartado, sino que además vamos a poder guardar esa configuración de ajustes para aplicarlo en posteriores imágenes. Adelante, aprovecharos y experimentar con lo facilísimo que resulta añadir ruido ahora con Camera Raw 6.0.